Buenas tardes para todos. Mi nombre es Fernando Guamán, hago parte de del equipo de la oficina de egresados. El día de hoy pues quiero dar la bienvenida a Leonardo Mayorga, quien nos va a acompañar en la charla de creación e innovación el día de hoy. Entonces pues cedo la palabra para Leonardo. Fernando, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A los asistentes, gracias por su participación en estos espacios que genera la universidad en pro de mejorar sus habilidades, competencias y oportunidades en el espacio y el entorno laboral. Entonces me presento, mi nombre es Leonardo Mayor, orientador ocupacional de la Agencia Pública de Empleo SENA y psicólogo de profesión. En este espacio que hemos diseñado para ustedes, vamos a hablar un poco de creatividad e innovación. Entonces me va a permitir compartir con ustedes pantallas para que adentremos puntualmente en este tema. Requiero entonces la participación directa de ustedes en este espacio. Si tienen preguntas, tienen dudas, participación directa, pues qué bueno que las podamos desarrollar en este momento. Entonces, cuando hablamos de creatividad e innovación, me gustaría saber, ok, ¿qué ven ustedes? ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es la innovación? Lo pueden hacer también por el chat, lo estamos visualizando. ¿No? No tienen, bueno, entonces vamos a dar inicio y la participación de ustedes. Cuando hablamos directamente de la creatividad y la innovación, debemos tomar punto de partida, que es la creatividad, que es ser creativo. Entonces, ese es el momento de introspección que van a tener ustedes, todos y cada uno de ustedes, en su momento de poder decir qué es ser creativo, qué puede ser creativo. Para mí ser creativo puede ser generar una idea que salga de foco. Para mí también puede ser creativo, puede llegar a ser el generar situaciones que se salgan de lo común. Puede ser una. O que fortalezca lo que ya está generado, ya está inventado. Pero ¿cómo ustedes desarrollan esa parte creativa? ¿Cómo van a potencializar eso que se requiere en este momento, tanto en las principales empresas nacionales o internacionales? Están evaluando mucho la competencia de la creatividad. Pero si usted no tiene esa parte creativa desarrollada, pues no va a ser atractivo al mundo laboral, al mercado laboral. Entonces, una parte, por ejemplo, cuando yo les decía quién desea participar en la creatividad, tenemos que hablar cómo vamos a interactuar a ese cuestionamiento inicial. Cuando digo quién desea participar, cuál hubiera sido la manera efectiva o estelar que ustedes se pueden llegar a tener para darse a conocer, para presentarse, decir, soy fulanito Guzmán y estoy interesado. Entonces, lo importante es crear ese espacio. Cuando hablamos del ser creativo, estamos hablando definitivamente que está asociado a un perfil que puede llegar a tener esa persona creativa. ¿Y qué características componen esa persona creativa? Pues son muy productivas en el tema de estar gestionando su conocimiento, de estar innovando, de estar generando confrontación casi que personal para poder decir qué puedo salir de foco, porque ya todo está inventado. Podríamos decir que la mayoría de cosas están inventadas, pero ¿con qué las puedo mejorar? ¿Cómo las puedo generar un poco más atractivas? O que la gente vuelva nuevamente la atención hacia ellas. Un caso particular, por ejemplo, en el ámbito musical. Se generaron inicialmente los long plays o los larga duración, los LP y los vinilos, tuvieron su época, en la década del 30 al 90 fue el furor. Luego aparecieron las cintas, los cassettes, los magnetos. Fue una parte creativa de hacer un poco más portátil la música o la información que estaba en este elemento del long play. Pero entonces dio paso también al disco compacto, que algunos de ustedes lo pueden conocer. Entonces era más pequeño, era más versátil, tenía una capacidad de sonido que para algunos era óptima, para otros decía que se perdía fidelidad frente al momento inicial. Y ahí podemos decir que está inventado. Pero alguien dijo definitivamente hay que volver al vinilo para tener un control de producción, de ventas. Y vuelve nuevamente a tener su momento estelar, el long play. Y a partir de una idea creativa, es decir, ya se inventaba el LP, pero necesitamos relanzarlo para que sea atractivo al mercado. Y empiezan a buscarles características únicas que lo hacen atractivo al mercado y a las personas que consumen este tipo de contenido. Entonces, ese perfil de las personas creativas está asociado a la creatividad, a la idea original, tiene una flexibilidad cognitiva
frente a las diferentes situaciones que se pueden llegar a presentar en el diario vivir. Y no solo la flexibilidad cognitiva, también tienen conductas que no se estereotipan o se encasillan puntualmente en algo, sino que se salen de foco, van un poco más allá de lo que podamos creer evidente o que es fácil para algunas personas, pero hasta qué punto nos estamos limitando y decimos ser creativos, pero no miramos más allá de lo que es posible. Entonces, también va de la mano con las aptitudes inconformes que puede llegar a tener la persona. La inconformidad también está enmarcada o posicionada a generar la innovación, a generar espacios que permitan conocer hacia dónde vamos, hacia dónde estamos apuntando, qué requerimos, qué necesitamos. Entonces, importante tener en cuenta ese tipo de situaciones que se pueden llegar a dar o presentar en un momento creativo. Pero también es importante tener en cuenta cómo surge la creatividad. Están inmersas varias fases que pueden participar de manera efectiva durante ese proceso creativo. Porque si bien es cierto, la creatividad puede llegar a generar una medición por medio de la capacidad de crear o generar más producción, y todos somos creativos. Hay que tener en cuenta que todos somos creativos. ¿Qué es la particularidad que nos puede diferenciar? Que algunos la desarrollan más que otros, pero todos somos creativos en su justa medida. Entonces, la diferencia está en el contenido. ¿Qué vamos a generar? ¿Cómo lo vamos a generar? ¿Bajo qué conceptos? ¿Qué herramientas puedo llegar a tener en cuenta? Nuevamente, la flexibilidad cognitiva, la gestión del conocimiento, el desarrollo de habilidades, de competencias. Entonces, para poder llevar a cabo esa fase de creatividad, surgen varias etapas, varias fases o procesos. Cuando hablamos de la fase del calentamiento, que sería esa fase inicial, estamos mencionando, trayendo colación puntualmente, qué sería inicial. Entonces, yo voy a optimizar una silla. Entonces, quiero optimizar una silla. ¿Para qué me sirve una silla? Para sentarme, para alcanzar una altura un poco más favorable frente a una necesidad que puedo llegar a tener, para decoración, y empiezo a mirar cómo puedo optimizar la funcionalidad y la idea original de la silla. La idea original se puede decir que fue para sentarse, pero otra persona se paró sobre ella y lo tomó como una escalera para obtener una posición superior y lograr un objetivo. Otro lo vio como un elemento decorativo. Pero entonces, esa transformación que yo quiero brindar a partir de esa idea de calentamiento, ¿cómo la voy a dar a conocer? ¿Cómo la voy a transformar? Ahí es así donde empieza a surgir la creatividad. ¿Qué puedo darle de diferente? ¿O cuál sería el plus que le podría dar a ese elemento que hemos denominado silla? ¿Cuál sería el plus? ¿Qué puedo encontrar en ella? ¿Cómo la puedo focalizar? ¿Cómo la puedo optimizar? ¿Qué voy a encontrar en la silla? Entonces empezamos a desarrollar la técnica de la creatividad. Empezar a mirar cuáles son los puntos, qué podría generar una mejora al elemento o a la idea, que podríamos mitigar o relegar definitivamente de sería básica. Alguien puede decir, me gusta la silla con descansabrazos. Otra persona dice, no, la silla no lleva descansabrazos, porque entonces sería un sillón, y empieza usted a mirar un tipo de opiniones para desarrollar esa técnica creativa, para empezar a decir qué tan viable es su idea innovadora o la mejora del elemento o la situación, el servicio que usted quiera mejorar. Para eso también se denomina la hora del café. Esa hora del café está asociado a hacer la pausa, a determinar qué tan efectivos han sido tus estudios, tus observaciones, y por determinar si verdaderamente vale la pena continuar con él o debo retomar el proyecto. Entonces, esa hora del café está puntualizada directamente en, hacer, en esa pausa y decir, ¿es viable? ¿No es viable? O ¿qué puedo fortalecer que en el momento inicial no observe en el momento de calentamiento, pero que en esos tres pasos que han antecedido me permite decir, aquí falta esto? Es similar cuando usted genera también una mejora en su casa. Dice, voy a arreglar la puerta. La manda a cambiar y dice, ahora sí quedó mejor. Y siempre dice, no, pero si hubiese mandado a hacer una ventanita, o de pronto aquí un tapaluz, o el material, o yo la quería que era hacia mí, no hacia el cuarto, sino hacia mí. Y empiezas a tener esas modificaciones que es la hora del café, para generar esos procesos de eureka o momento estelar, cumbre, para que usted pueda decir, es lo que yo quería, o no pensé que me fuera a salir así de excelente la idea inicial que tenía para dar a conocer.
Hay que tener claro que los momentos de eureka no siempre se dan en soledad. Los momentos de eureka o estelares se dan por lo general en compañía. Se dan porque estos momentos de creatividad siempre está asociado o acompasado de alguien que genera también procesos de construcción o de construcción a la idea inicial que podemos llegar a tener. Entonces, esos momentos estelares denominados eureka, que es de obtener el resultado que quiero, siempre están acompañados de estos cuatro pasos que le han antecedido, de los cuales he hecho mención. Cada uno de ustedes puede decir, yo he llegado solamente hasta el calentamiento, otros pueden decir, hice calentamiento de transformación, o generé una misión al primer paso, no tuve calentamiento, sino llegué de una vez a transformar y no tuve en cuenta las consecuencias de un estudio previo o una autoevaluación. Entonces, es importante que en todo proceso que usted inicie, siempre lo debe anteceder o primar una autoevaluación o un concepto, un elemento diagnóstico que le permita a usted determinar la viabilidad, ya sea la toma de decisión, la toma de creatividad, el desarrollar una idea, el generar una comunicación, siempre está ligado a un proceso de autoevaluación, para que lo tengan muy de presente. Ahora bien, es importante también traer a colación que para que esto surja, dentro de su proceso de creatividad deben estar implícitos unos métodos. Y cuando hablamos de esos métodos, estamos focalizados en cómo puedo desarrollar la creatividad. De pronto ustedes podrían decirme en este momento, ¿cómo podrían ustedes desarrollar la creatividad? ¿Cómo desarrollan ustedes su creatividad? ¿Cómo la estimulan? ¿No? Nadie tiene idea, quién desea participar. Listo. Entonces, para desarrollar la creatividad, como ustedes lo evidencian en diapositiva, la respuesta a esta pregunta pues dependerá de cada enfoque, hacia dónde quiero desarrollar mi parte creativa, hacia la parte social, la parte personal, la parte profesional. El silencio, por ejemplo, si lo estamos manejando en un entorno de networking, diría, no son creativos. ¿Cómo van a generar una participación? ¿Cómo pueden generar un entorno social para darse a conocer como un elemento o una marca personal, un elemento diferenciador dentro del entorno? Entonces debemos buscar este tipo de situaciones. Metodología, por ejemplo, como psicólogo, ¿cómo puedo darme a caracterizar dentro de la competencia que tengo en el entorno laboral? Si en el entendido, por ejemplo, que anualmente se titulan alrededor de 600, por hablar de números, 600 psicólogos en Bogotá. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que la atención se vuelque en mí y no se disperse hacia otro? Entonces, le empiezo a desarrollar mi parte creativa. ¿Cuánto produce? Pues las diversas respuestas apropiadas, capacidad para crear más. La creatividad está focalizada en crear más, en optimizar los diferentes procesos de los cuales puedo participar o los cuales son objetos de modificación acorde a mi interés personal, particular o general que me puedan beneficiar a mí o al entorno. Hay que tener en cuenta la creatividad tiene esa réplica. ¿Qué sabe? Entonces, de acuerdo a la pericia, a la experticia que usted puede llegar a tener, al compromiso que ha tenido usted para generar ese conocimiento, para gestionar ese conocimiento, se desarrolla ese compromiso creativo. La creatividad está presente en todo momento de la vida, no es un momento especial en la vida que, por decir algo, solo se da a los 25 años. No, usted siempre está en constante evolución, por decirlo de cierta manera, y la creatividad está inmersa, no solo para un proceso de vinculación laboral, está para su ámbito académico, está para su ámbito familiar, su ámbito personal. Usted puede ser creativo cocinando, porque hoy le dio por modificar el arroz de leche que hacen en su casa, que usted le adicionó un ingrediente que le dio color, le dio un sabor diferente, y hace parte de ser creativo, es salir de lo común, de lo habitual, y que pueda generar un impacto positivo dentro de los diferentes espacios que pueden llegar a participar. Por eso aquí, nuevamente, la colación ese proceso de autoconocimiento. La pregunta inicial, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Entonces, abiertos a nuevas experiencias, o es usted una persona que está más encasillada, más limitada frente a los diferentes procesos y se dice, a mí me enseñaron así en la universidad, me voy solamente por esta parte. O está diciendo, lo aprendí de esta manera en la universidad, pero José está trabajando de esta manera y me parece interesante. Me parece interesante el modelo que está presentando, pero tengo una idea de negocio que la puede catapultar un poco más si la adopto yo. Está una mejora constante y también se basa o se
funda directamente sobre el tener confianza en sí mismo, la motivación, la ambición. ¿Qué los motiva a ustedes a ser cada vez mejores? ¿Qué los motiva a ustedes a levantarse cada día? Hay que tener en cuenta eso, cuál es la ambición, y no hablamos de ambición de riqueza, sino también de conocimiento. Tienen ustedes una ambición de conocimiento, de actitudes, de situaciones, incluso una ambición social. ¿Quieren ser ustedes reconocidos socialmente o simplemente ser relegados o pasar como uno más? Entonces, está focalizado en el cómo quiero yo también ser recordado dentro de los diferentes procesos que hemos mencionado. Entonces, la ambición es mala en este proceso de creatividad. Por el contrario, alimenta el proceso de creatividad. Si bien es cierto, la ambición conlleva a generar procesos mentales cada vez más fuertes, más consolidados, para ser innovador, para salir de foco, para ser diferente dentro de la sociedad y que ellos mismos pues vuelquen la atención frente a las propuestas que usted está ofreciendo. Pero también es importante tener en cuenta el siguiente apartado. ¿Dónde está usted? Identifique su contexto social, porque es determinante ese contexto, porque el tema social rodea la creatividad. Y cuando hablamos de rodea, es porque la puede impulsar o la puede sepultar acorde a ese entorno social. ¿Cuántas veces hemos tenido una idea y nuestra propia familia nos puede llegar a decir, ¿y eso para qué? Eso no sirve. ¿Para qué estudio eso? ¿Eso sí da plata? Algunos pueden sepultarla, otros pueden decir, excelente, me parece muy bien que hayas estudiado eso, me parece muy bien esa idea. Oye, qué curioso, no lo había visto de esa manera. ¿Y cómo lo vas a desarrollar? Muestran ese interés y facultan o estimulan el pensamiento a generar ideas creativas, a ser más innovadores, así, o sea, ambición que veníamos hablando anteriormente. Entonces, hay que identificar con quiénes me rodeo, dónde estoy, cuál es mi entorno, por qué quiero generar ese proceso creativo, cuál es la finalidad de desarrollar ese proceso creativo de manera inicial. Entonces, hay que tener muy de presente este tipo de situaciones que hemos mencionado. ¿Cuánto produce? ¿Qué sabe? ¿Quién es usted? ¿Y dónde está usted? Entonces aquí estamos de la parte intrapersonal e interpersonal, para que tengan muy de presente. La creatividad siempre van a estar inmersos estos aspectos que les estoy mencionando, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en ocasiones simplemente los dejamos pasar o no los vemos como relevantes hasta que alguien, por ejemplo, en esos espacios no lo menciona. Entonces tengan en cuenta eso, cuánto produzco, qué sé, quién soy y dónde estoy. Tengamos en cuenta ese tipo de información para desarrollar la creatividad. O si las tiene todas, excelente. Las ideas creativas que usted puede utilizar están focalizadas para vincularte al mercado laboral o crear tu emprendimiento. La creatividad está presente en cualquiera de los escenarios posibles, ya sea la inmersión al mundo laboral porque usted desea ser vinculado, quiere trabajar, o usted quiere desarrollar su empresa, quiere ser su propio jefe y quiere dar oportunidades de inclusión laboral. Pero la creatividad en estos dos escenarios está asociada directamente por el mismo camino. Primero, salir de la rutina, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Hay una vez que dice que la rutina es la muerte que camina. Y no hablemos de una parte fatal que voy a morir, sino cuando se hace lo mismo, ya cansa y se va al olvido. Sería casi que una muerte. Cuando empiezo a olvidar esos procesos y me dejan de generar interés, pues simplemente van a ser relegados. Es por ejemplo cuando usted mira un comercial. La primera vez que usted lo ve, le genera interés. La segunda le empieza a mirar cosas. La tercera analiza un poco más. La cuarta ya empieza a generar un desgaste. Y a partir de la quinta ya hay un aspecto evitativo. Ya usted sabe de qué se va a tratar, sabe si es real, si no es real, si cumple sus expectativas o no. Entonces es importante salir de la rutina. No nos mantengamos siempre haciendo lo mismo. Estemos generando innovación. Estemos generando procesos que me permitan caracterizarme por sobre los demás sin hacer daño. Generar juegos interactivos que me permitan desarrollar procesos cognitivos. En ocasiones nos limitamos simplemente al uso de un teléfono móvil, pero no estamos haciendo juegos interactivos que me permitan desarrollar habilidades y competencias como el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la comunicación, los diferentes aspectos de negociación están implícitos, pero si no también trabajamos en ellos, pues difícilmente vamos a estimular a nuestro cerebro para que genere esos procesos creativos, porque va a ser más de lo mismo. En los procesos creativos también es importante adaptar un espacio que me permita generar la creación o estimular la creatividad en los diferentes contextos o procesos neuronales, cerebrales que participan en la creación o el desarrollo de la creatividad. ¿Por qué es importante este espacio? Porque es denominémoslo como su espacio sagrado,
en el cual usted puede pensar, puede analizar, puede replantear, puede tomar decisiones de una manera tranquila previo a todo el proceso que usted ha realizado. Entonces tenga en cuenta que adaptar ese espacio es importante. Si yo le digo a usted que vaya a una discoteca a tomar decisiones o a generar ideas, pues difícilmente va a poder desarrollar o tener un proceso creativo. Es más, no va a poder ni siquiera iniciar un proceso de pensamiento, por cuanto hay muchos factores que afectan en el ámbito externo y no permiten generar esa concentración que se requiere, ese momento de introspección y de reflexión que nos van a llevar o que pueden llevar a generar ese proceso creativo de manera efectiva. Entonces, es importante adaptar ese espacio, un espacio que sea en silencio, unos colores que sean un poco más neutrales, no que sean cálidos y fuertes, porque en ocasiones ese ruido visual también nos genera una distracción que no es efectiva para lo que se está requiriendo. Entonces tengan en cuenta eso. Pero también es importante, después de tomar el sitio, organizar esas actividades, tomar una agenda, tomar la priorización de tiempos durante el diario que hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Esa parte organizacional dentro de cada uno de nosotros permite desarrollar esos aspectos creativos de manera efectiva porque va organizando. Si usted organiza su tiempo, también permite organizar sus ideas. Y al organizar las ideas, permite generar ese proceso creativo de manera efectiva. Entonces, es importante que usted empiece a organizar sus actividades con un programa de actividades, con una agenda, con un planeador. Hay muchas herramientas que usted puede hacer uso en este momento, ya sean físicas o tecnológicas, que le permita optimizar el tiempo a través de diferentes jornadas o, o situaciones, momentos durante el día. No desperdicie tiempo, sino genere también. Si se puede desayunar de 6 a 6:30, a las 7 entonces arreglo la habitación, salgo para el trabajo, al estudio, y empiezo a desarrollar un tipo de proceso, desarrollando un proyecto, entonces empiezo a pensar qué le falta y empiezo a optimizar, a decir, esto le falta, yo debería retirar esto, considero que ya no es pertinente hacer uso de lo mismo. Entonces, cuando se hacen esas actividades, crea un ambiente de confianza que le permite pues, desarrollar un poco más esa creatividad, porque va a estimular ese proceso creativo durante su proceso, durante esa innovación, esa creatividad, el desarrollo de esa creatividad de la cual usted está en búsqueda. Entonces, es importante tener en cuenta ese tipo de situaciones que están implícitas en todo momento o que nosotros en ocasiones las hacemos de lado, pero son importantes tenerlas en cuenta. Entonces, hay que desarrollar esos espacios como primera medida. En segunda instancia, ¿qué consideran ustedes que puede llegar a hacer? Entonces, la práctica del brainstorming, que es la lluvia de ideas. Esa lluvia de ideas que me puede aportar. Hay conceptos, hay personas que nos pueden generar procesos de creatividad efectivos a través de su opinión que nosotros debemos consultar. No debemos recibir opiniones si no la hemos solicitados. Pero cuando pedimos ese apoyo, entonces, ¿usted qué piensa en mi emprendimiento? Voy a generar un emprendimiento focalizado en zapaticos para gatos, para que no tengan frío. Voy a hacerle zapatos para gatos. Entonces, hay personas que dirán, sí, pues es efectivo, o otros dirán, no, pues mire, si se pone a pensar, los gatos tienen diseñados sus extremidades para agarre, entonces el gato puede perder habilidad o puede perder confianza en sí mismo a través del proceso que usted está mencionando. Entonces, tenga en cuenta ese tipo de situaciones, la efectividad que puede llegar a tener su emprendimiento o su idea que sea innovadora. Entonces, tenga en cuenta ese tipo de situaciones que están implícitas en ese momento. Ten en cuenta lo positivo y lo negativo, porque lo negativo también desarrolla procesos creativos y en ocasiones son más efectivos por cuanto está abocado a una crítica que mejora. No es un pensamiento crítico, ojo, el pensamiento crítico está totalmente o difiere de lo que es la crítica, porque el pensamiento crítico está focalizado en generar una mejora, en generar una propuesta, versus la crítica que trae un trasfondo en ocasiones de destrucción. Entonces, hay que tener esa lluvia de ideas clara y poder sectorizar cada idea que va llegando en qué canasta va ubicada para que pueda generar ese tipo de situaciones. Y también es importante generar el pensamiento lateral. Cuando hablamos de pensamiento lateral, estamos hablando puntualmente del desarrollar eh, habilidades de mirar más allá de lo básico. En ocasiones nos limitamos solamente a mirar lo básico, lo esencial, lo que llegamos a creer que es único, que es así, pero hay que ver más allá de lo esencial. Entonces, es importante salir de ese foco.
mirar un poco más. Cuando digo mirar más allá en el pensamiento lateral, es, por ejemplo, si yo les digo la palabra martillo, como ustedes que no van a tener una participación en este espacio, lo voy a hacer entonces de manera unipersonal. Si les digo la palabra martillo, usted puede pensar en herramienta, madera, fuerza, puntilla, colgar un cuadro, y va a asociar siempre a lo mismo. Pero si digo que pensamiento lateral, estoy hablando, por ejemplo, para que más pudiera asociar usted el martillo. Usted lo puede asociar, ejemplo, San José, porque él era carpintero. Lo puedo asociar con un movimiento de revolución, porque el logo puede tener un martillo. Lo puedo asociar con Pinocho. Lo puedo asociar también con la forja del hierro, porque el martillo puede ser de hierro o puede ser de cabeza de hierro y un mango de madera. Entonces, hay muchas cosas que es ver más allá del evidente. A eso está enfocado el pensamiento lateral. También es importante buscar ayuda en libros creativos. Más, no es autoayuda, es de ayuda que me permita desarrollar la parte creativa, que me permita conocer un poco más, que me permita actualizarme entre los diferentes procesos en los cuales puedo estar implícito o inmerso. Entonces, mi idea es generar un software que dé una respuesta inmediata a las necesidades de un buscador de empleo. Puede que ya esté, puede que lo asocien directamente a la inteligencia artificial. Entonces digo, bueno, esa ya no va a ser. Voy a buscar un libro que me genere información frente a la vanguardia que se está manejando, por ejemplo, en el ámbito tecnológico. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que podría estar requiriendo el mercado para dentro de 10 años, 5 años? Entonces, ¿qué es importante también en este proceso creativo? Estar generando hábitos de lectura para estimular también ese proceso creativo. La lectura estimula puntualmente esos procesos mentales y neuronales para que su cerebro empiece a gestionar esa idea innovadora, creativa, para dar a conocer de manera efectiva y que genere ese plus, ese momento estelar del cual hablamos de manera inicial. Que usted diga, lo logré, lo he logrado y era mi interés para poder llevar. Pero como todo proceso, pues también trae sus dificultades, trae sus pros y sus contras. Entre las dificultades que podemos mencionar está el autosabotaje y es uno de los problemas o las complicaciones más grandes que podemos tener en nuestro proceso creativo. Y el autosabotaje hablamos de la falta de confianza, del minimizar o por debajear nuestros resultados, nuestro pensar, relegarlo. Entonces, hace parte de los procesos de autosabotaje el cómo nos vemos. Y cuando empezamos a generar estos procesos de autosabotaje, al referirnos a nosotros de una manera inadecuada, pues viene la desmotivación. No sirvo para nada, la verdad, esto me quedó grande, la matemática no es lo mío, eso sería el autosabotaje y la desmotivación tendría en el paso siguiente, en el cual habla de él. Mejor dejo esto aquí. La verdad, yo prefiero seguir trabajando, yo prefiero seguir haciendo más de lo mismo que innovar. Entonces, cuando surge la desmotivación, pues da pie a las distracciones. Entonces, dejo de desfocalizar mi proyecto y empiezo, por ejemplo, a navegar en páginas que nada tienen que ver. Pierdo mi tiempo en redes sociales mirando el video del castor que se le deshace el cubito de azúcar, miro que como la vaca patea un gato y todos videos que no me van a fortalecer. Entonces, ese proceso de distracción, pues ¿cuánto dura usted viendo un video, por ejemplo, en la red social? No puede decir que 30 segundos, pero usted no se queda viendo solo un video. Usted sigue desplazando el display y va a pasar alrededor de media hora, una hora, que usted no la va a sentir, pero el tiempo sí continúa transcurriendo y eso habla que tuvo una mala gestión de tiempo porque no optimizó ese proceso, pero sí lo perdió. Perdió mucho tiempo que hubiese podido generar procesos creativos para que lo tengan en cuenta. La falta de orden físico y mental. Como ya no hay un punto focal para desarrollar esa idea, esa creatividad, empieza usted a pensar en todo y ya no le apunta a nada. Ya pierde todo el rumbo, pierde todo el objetivo y es ahí donde nuevamente empieza, digámoslo así, a morir el proceso creativo. Empiezan a haber esos momentos agónicos frente a lo que puede haber sido una idea estelar, una idea que generara recursos, ingresos económicos, pero como se generan dificultades, pues se dispersa. También hay que tener en cuenta que influyen factores tecnológicos. Si bien es cierto, hay algunas personas que observan la inteligencia artificial como una competencia. Puede ser una competencia, pero también puede ser una herramienta que fortalezca sus procesos, sus intereses frente al desarrollo creativo. La inteligencia artificial puede desarrollar en usted procesos cognitivos que le permitan pensar o desarrollar algo creativo para fortalecer esa idea inicial. Y es que tenemos que generar nuestro objetivo.
el estimular la parte creativa, aprovechar esa plasticidad que tenemos en el ámbito cerebral de poder tomar varios conocimientos y optimizarlos en uno solo. El Big Data es otra herramienta que usted puede utilizar, que puede jugar en contra, pero si usted sabe hacer un uso eficiente del mismo, pues va a poder obtener mucha información en favor suyo y le puede estimular ese proceso creativo del cual usted está requiriendo para posicionarse o darse a conocer. La realidad virtual o el metaverso en ocasiones nos permite conocer cuál sería el resultado final frente a la idea creativa que estoy generando, que estoy postulando. Me puede llevar en ocasiones a entender qué sucedería, cómo sucedería. Entonces, puede jugar en contra, pero también puede jugar a favor estos procesos tecnológicos durante los procesos que les estoy mencionando. Entonces, voy a leer aquí el chat, a ver qué están diciendo. Habilidades, creatividad, algo distinto, innovación, algo útil, listo. La creatividad se refiere a la capacidad de generar ideas originales y novedosas, mientras que la innovación implica llevar esa idea a práctica y generar cambios significativos. Listo, gracias Lucrecia. ¿Dónde se consultan posteriormente la grabación? Gracias, lo maneja la universidad. Buena tarde, creatividad es el hábito de hacer cosas continuamente en nuevas formas para hacer una diferencia positiva en nuestras vidas. Al fin será mejorar continuamente lo existente. ¿Cómo lograr recuperar esa sensación de asombro y curiosidad que puede irse diluyendo en el transcurso de la vida? Listo, Mauricio, ya le va a terminar de leer el chat y ya le doy respuesta. Lluvia de ideas. De acuerdo con la charla, un escritor dijo, estamos en problemas cuando dejamos la educación y la creatividad en manos de los políticos y de los gobiernos. Bueno, voy a traer un tema político, pero lo podemos traer a abordar algunos contextos para desarrollarlo. Listo. Entonces, la pregunta, ¿cómo lograr recuperar esa sensación de asombro y curiosidad que puede irse diluyendo en el transcurso de la vida? Usted la va a recuperar en el momento que empiece a hacerse preguntas de sí mismo. Por ejemplo, ¿en qué momento dejé yo de ser curioso? Todos tenemos un momento en la vida en que dejamos de ser curiosos. ¿Cuándo somos más curiosos? Me pueden escribir en el chat, que lo tengo habilitado. ¿En qué momento de la vida somos más curiosos? ¿Cuándo consideran ustedes que somos más curiosos? Los leo si van a escribir en el chat, tengo habilitado el chat. ¿En qué momento consideran ustedes que somos más curiosos, que somos más inquietos, que se desarrolla más la creatividad? ¿Cuándo consideran ustedes que sucede? Hola Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo vas? Bueno, no sé, personalmente creo que cuando uno está mucho más joven, ¿no? Ok, listo. ¿Pero en qué parte de la juventud me refieres tú? Chiquitos, adolescentes, y yo creo con todo lo que tú estás explicando, si hay algo, o personalmente lo digo, si hay una afectación muy grande es el tema de disciplina, ¿no? ¿Correcto? Sí, señora, tiene toda la razón y gracias por la participación. Ok. Sí, la disciplina tiene un papel fundamental en la parte creativa. Si yo empiezo a tomar el hábito de leer todos los días, en realidad de 7 a 8 de la noche, yo debo respetar eso. O sea, no es que, ay, es que hoy es la eliminación de yo me llamo. No, a mí la eliminación de yo me llamo no me va a generar ningún tipo de proceso creativo, pero sí estoy desperdiciando tiempo. Entonces hay que saber priorizar y disciplinar. La parte creativa la tenemos en la infancia, porque usted en la infancia, usted coge una bolita de plastilina y empieza a imaginarse una cantidad de cosas que yo voy a hacer aquí un carrito y así las personas no le entiendan lo que está haciendo, usted la tiene clara lo que quiere hacer con ese elemento. Si empezamos a perder la creatividad cuando empezamos a tener esos problemas de no le da pena, eso no, más bien póngase otra cosa. Y empiezan a apagarnos esa llama de creatividad. Pero la invitación es a que recuperemos el niño interior también para ser creativos, porque dejaron de ser creativos. Simplemente porque decimos, no, es que ya somos adultos, ya tengo 40 años, no, a los 40 años se puede ser creativo. Y no tiene que comportarse como un niño, sino que tiene que permitir que ese niño interior también dé ideas que pueden ser óptimas. En ocasiones relegamos al niño y lo dejamos ser. Cuando dejamos ser ese niño interior, pues vamos a tener las consecuencias de una edad adulta que no sabemos qué generar, porque como el primer momento que podíamos hacerlo, lo sesgamos, lo castramos, entonces simplemente hay momentos que lo vamos a necesitar y no encuentran las herramientas. Hay personas, por ejemplo, que se dan los 40 años después de decir, cuénteme una historia, cuénteme un cuento, y se quedan así como, un cuento, no, 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 yo soy malo para contar cuentos, no, no, yo no. Y se niegan, entonces eso que me indica, por ejemplo, en el ámbito psicológico, que hubo una presencia fuerte desde la infancia, que no hubo atención frente a cuando usted hablaba, cuando el individuo quería expresar un sentimiento, una emoción, diferentes cosas que podían estar implícitas. Entonces, esas cosas son las que van
castrando, relegando los procesos creativos. No permitan que en su vida se genere este tipo de ausentismo por parte de ese niño interior, para que sea creativo. Reitero, no es comportarse como niño, es simplemente permitir que las ideas de ese niño interior me permitan fortalecer mi comportamiento adulto y dar a conocer aspectos que sean creativos dentro del proceso. Ahora pasemos al tema de la innovación, que puede estar asociado, pero lleva al primer paso que es la creatividad. Entonces, la innovación como tal se refiere a un proceso mental en el cual usted va a generar ideas, productos o servicios que no existen o diferentes a los demás. Entonces, para poder generar innovación, usted debe ser creativo. ¿Por qué generar innovación? Si usted tiene un desconocimiento, no va a poder generar algo innovador, simplemente va a ser más de lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento de empanadas, ¿y qué es lo creativo? No, pues es empanadas. ¿Y qué es lo creativo? No, el carrito donde las venden. Bueno, puede que sí, pero ya que sean innovadoras, que tengan un plus, un proceso de recordación fuerte. Y ahora, pues no, pues la innovación radica puntualmente en los procesos de elaboración. No se hace con agua, sino están inscritos dentro de sus ingredientes la cerveza, el lúpulo. Entonces ya empezó a innovar, claro, es algo que mejora algo existente o que también lo puede ver como algo creativo, algo innovador, y es nuevo. Empanadas hay, pero empanadas de cerveza muy pocas. Entonces está focalizado a eso. Entonces ese proceso mental de generar ideas, productos o servicios que no existen o que son diferentes a los demás. Tengan en cuenta ese tipo de situaciones. La creatividad, por una parte, es un proceso mental en el cual usted genera o permite el desarrollo de ideas, pero la innovación está focalizada directamente a la materialización de esas ideas en ese proceso que se distinga de los demás que ya existen. Entonces, yo puedo ser creativo, me voy a inventar la guitarra que suena con aplausos. Entonces voy a crearla, me parece curioso la guitarra que suena acordes no con rasgados, sino con aplausos. Entonces, a medida que aplaudan, me va a generar una canción, me va a generar un ritmo. La innovación, pues tengo que materializarlo, que voy a tener en cuenta para que esa idea se pueda llevar a cabo y se distinga de las demás que ya existen y que sea atractiva, ¿sí? Porque para mí yo puedo desarrollar la guitarra que genere esos acordes con aplausos, pero ¿qué efectividad va a tener? ¿Se necesita? He pensado, por ejemplo, que si la desarrollo con aplausos, por ejemplo, en un concierto un artista lo utilice, pues todo el mundo lo aplaudir, cómo va a ser el acorde, o se va a sonar fea, se va a sobrecargar de comandos que puede estallar, ¿qué sucede? Entonces, desarrollen o estructuren procesos mentales para generar ideas y materialícelos a través de la innovación, para que lo tengan muy de presente. Cuando hablamos también de los diferentes procesos con los cuales ya contamos que son creativos y que traen de la mano la innovación, hablamos de la tecnología, de ocupaciones en áreas de desempeño. Entonces, por ejemplo, sin ir lejos, un ejemplo de un almacén de cadena. Es un distribuidor de materiales de construcción, no vamos a citar hoy el nombre, tiene una amplia cadena y la idea de alguien fue, tenemos mucho personal, demasiado personal. Y hay muchas personas en caja y solo utilizamos tres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a minimizar, vamos a optimizar el proceso. ¿Cómo lo optimizamos? Vamos a disminuir el personal, el talento humano y vamos a optimizar en tecnología. Entonces, lo que hace un humano lo va a hacer una máquina. Hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones que estoy planteando. Que lo que puede hacer una máquina, lo va a hacer una máquina. Entonces, partiendo de esa premisa, debo volverme más atractivo, más creativo. Entonces, para que mi trabajo no lo haga una máquina, sino que también yo pueda ser atractivo y me pueda mantener vigente en el mercado laboral. Entonces, retomando el ejemplo de los cajeros, simplemente relegaron a la parte humana y trajeron maquinaria innovaron, porque van a optimizar los procesos, usted paga sus productos, usted mismo los empaca y usted tiene cuidado con el mismo. No va a pelear con el cajero por las vueltas, no va a pelear por el cajero por la manera en que le empacó, sino usted mismo es responsable de su producto y de su compra. Entonces, eso generó una idea inicial que fue creativa, pero que dio paso a algo innovador. Y ya vemos que no solamente es almacén de cadenas, sino que se va masificando en otros almacenes de cadenas, pero entonces ya deja de ser innovador, porque ya se vuelve lo común.
Entonces ahora esa máquina tiene que buscarle algo que la haga única para que siga siendo creativa, si no, simplemente va a ser relegada. La tecnología y la conectividad de las cosas ya nos ha permitido tener un acercamiento muy fuerte con todos los elementos tecnológicos. Ya usted puede ver que le falta la nevera, ya usted puede tener un contacto con las cámaras instaladas en su casa para ver qué está sucediendo. Ya tiene usted estos espacios como las redes virtuales. Antes no. Entonces, esto genera una practicidad. Alguien tuvo la idea, pero otra persona tuvo que materializarla y fue innovadora. Hacia los años 80, el pensar este tipo de comunicaciones era irrisorio. Es decir, ¿cómo cree que va a hacer usted una llamada telefónica y va a poder ver a las personas con las cuales está conversando? Era casi imposible, pero alguien tuvo la idea y la planteó. ¿Cómo sabemos que alguien tuvo la idea? De pronto ustedes pueden consultar los dibujos animados, se llaman los supersónicos. Los supersónicos son una tira animada de los años 70, pero ya se empieza a hablar de las videollamadas. O sea, ya en el año 70 estábamos visualizando una videollamada para que en el 2025 pudiéramos tener este tipo de comunicaciones que fueron innovadoras. En las cuales ustedes pueden interactuar conmigo, me pueden ver, yo puedo compartir el contenido con ustedes y también puedo generar esa visualización. La tecnología y el estilo de vida pues está focalizado directamente en optimizar los diferentes procesos, en facilitar la vida. Pero en ese facilitar la vida en ocasiones nos vuelve con procesos de letargo mental, porque ya no estamos generando pensamiento para optimizar las cosas, sino alguien se lo inventará y eso va a salir. ¿Y dónde está su aporte? ¿Dónde va a generar usted ese plus, ese factor diferenciador para que sea atractivo al mercado laboral, para que sea atractivo al mercado social? Entonces, es importante estar trabajando siempre la creatividad y la innovación en todo momento. Ahora bien, la tecnología y el desarrollo y la crianza. Antes teníamos que contratar a una nana, a una cuidadora. Ahora simplemente se puede hacer dispositivos que generan el cuidado y se habla también de unos nativos digitales. Entonces, como nativo digital, vemos niños que ya son buenos, usted da su teléfono móvil, su smartphone, su iPhone, y ya lo manejan mejor que usted. Incluso maneja herramientas que usted no tenga ni idea que traía ese elemento porque son más creativos porque son niños pequeños. Entonces, hay que mantener y retomar esa creatividad que les hablaba desde el momento de la infancia. Hay que ser un poco más acucioso. ¿En qué momento dejé de ser creativo? Porque se me apagó la creatividad. Fue el casarme, fue el haber empezado a trabajar, fue entrar a la universidad, porque permití que se extinguiera la creatividad de mí. Y recuerde que al extinguir la creatividad, pues automáticamente elimina la innovación dentro de los procesos que se puede llegar a requerir. Si bien es cierto, hay que tener en cuenta que los trabajos y los empleos del futuro están evolucionando, están en constante cambio y les reitero, si usted no se vuelve atractivo al mercado laboral, simplemente va a ser relegado. Y el ser atractivo al mercado laboral, estamos hablando de la gestión del conocimiento, de la parte actitudinal, del desarrollar ese proceso creativo y llevarlo en marcha con la innovación. Es cierto que van a aparecer nuevas profesiones que hablan de la evolución científica y la tecnológica, pero también van a desaparecer otras que ya no se requieren. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Va a existir una mayor competencia laboral, o existe en este momento una mayor competencia laboral, digamos, en tiempo presente, porque ya estamos generando a personas más creativas, a personas que utilizan la inteligencia artificial para una cosa, la pueden utilizar para otra, para optimizar sus procesos, para darse a conocer, y eso definitivamente nos está colocando en los procesos de innovadores. Se están apalancando o apoyando en un elemento, en un programa, una herramienta que les permite darse a conocer. Entonces, por ejemplo, es el trabajo de toda la vida, un trabajo de los primeros que se extinguió con tecnología, el mensajero. El mensajero a pie que andaba con su maleta de cuero, repartiendo el correo porque llegaban las cartas y las tenía que distribuir por toda la ciudad, ya eso no existe. Ya simplemente usted envía su email y tiene respuesta inmediata si es necesario frente a su requerimiento. Va a presentarse una mayor exigencia frente a los procesos académicos o de estudio. Si bien es cierto, si usted no gestiona su conocimiento, se queda con lo básico de su formación profesional, técnica, tecnológica, pues ante el mercado laboral se va relegado. Entonces hay que estar generando ese conocimiento. No es que tenga que hacer especializaciones, maestrías, sino también usted cómo actualiza la información, cómo lee, qué lee, con quién interactúa, cuáles son las redes sociales efectivas que usted se está apalancando para darse a conocer. Ya lo estamos viendo, las oficinas serán online, ya no tenemos que tener un trabajo físico en sitios, sino podemos desarrollar desde la modalidad de teletrabajo,
o podemos estar en otros sitios y estando dando respuesta efectiva a las diferentes requisiciones que pueda llegar a tener el empleo. Se pueden dar cambios en los horarios y se están dando, porque la jornada antes se manejaba 7 a 4, ahora la puedo manejar 9 a 6, lo puedo manejar de 8 a 12, ya habíamos, que Barranquilla, por ejemplo, están implementando el plan 3x4, trabaje 4 días, descanse 3, y van a seguirse modificando y hay que estar prestos para ello y para optimizar ese tipo de beneficios que se pueden estar generando. Rápidos avances tecnológicos. Esto es similar a cuando salió el teléfono, el iPhone. Usted tenía el uno, lo estaba terminando de pagar y salió el 2. Ya al mes salió el 3 y así siguen saliendo versiones y vienen más avanzados, con mayor carga, con mejoría en sus procesos ofimáticos, en sus diferentes estructuras internas. Y usted está preparado para afrontar eso. O nos vamos a quedar relegados en, no, yo, a mí déjenme el teléfono, déjenme el sencillo, este tecladito. Hay que tener en cuenta que estos avances tecnológicos debemos estar todos y cada uno de nosotros incluidos en los mismos para poder entender. Se va a generar la globalización económica y si lo vemos, el mundo apunta a eso, generar esa globalización económica, por ejemplo, manejar una sola denominación monetaria, sea dólar, euro, yen, el sol, el peso, pero es una organización. Entonces hay que estar previendo este tipo de situaciones, hay que desarrollar procesos creativos para cuando sean esos momentos de cambio no sean traumáticos y yo esté preparado para que mi proceso creativo e innovador pueda salir a flote y mantenerse, para que lo tengan muy de presente. ¿Qué puede ser más rentable en el desarrollo tecnológico? Reitero, pues adaptarse en primera instancia a los cambios, a las nuevas tecnologías. No podemos ser reticentes a los cambios y decir, no, pero es que eso, hay personas, por ejemplo, dicen, no, es que la inteligencia artificial nos está quitando las oportunidades de trabajo. La inteligencia artificial está facilitando a usted los momentos de trabajo si usted las sabe utilizar de una manera responsable frente a las preguntas que pueda plantear a través de los prompts. Una cosa es que usted le dice, plantea, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial una pregunta como, dame alguna idea que pueda fortalecer un proceso de emprendimiento innovador en Colombia. Eso podría ser una pregunta, pero ¿qué ocurre? En este momento está preguntando, ¿cómo se vería un gatico con las patas de una jirafa? Pues es algo que está perdiendo el tiempo y que no es nada que le va a generar un aporte significativo y si está usted generando la malversación, un uso ineficiente del recurso. Haga uso efectivo de las redes sociales, no solo las redes sociales, las redes mercantiles, automotrices, comerciales, de educación. ¿Cómo se da usted a conocer? ¿Dónde puede replicar usted en esos entornos? ¿Tiene usted redes sociales efectivas? ¿Tiene redes de apoyo efectivas que puedan usted darse a conocer? El desarrollo tecnológico se da en esas redes sociales. Iniciamos con una sencilla, en su momento fue cuando se creó el correo electrónico. Acto seguido dio paso al Messenger. Ya vamos en Teams, Zoom. Tenemos muchas plataformas que van a seguir evolucionando y va a ser rentable en la medida que las personas hagamos uso de las mismas. En la parte automotriz ya hemos visto toda la mejora que ha tenido y desarrollo tecnológico este campo mercantil en lo que respecta a la parte automotriz, de cómo se desarrolla nuevas tecnologías, nuevas propuestas en aerodinámica, en modelo, en capacidad de carga, en ahorro de energía. Tengan en cuenta ese tipo de situaciones. La educación también se está actualizando frente a los diferentes procesos, algunos para bien, algunos para mal, en el entendido que se han dejado de lado información, se ha dejado de lado información que era importante, que para usted en un momento de información académica, pero yo para qué eso, pero con el tiempo usted empieza a entender que le hubiera podido ser efectiva esa información en su proceso para poder desarrollar algo creativo e innovador. Recordemos que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Uso del mundo tecnológico. Aquí sí tenemos que estar presentes siempre y tener muy claro que vamos a estar implícitos en todo momento en desarrollo tecnológico, como participantes o como desarrolladores. Cada quien va a decidir en qué lado de la zona quiere estar desarrollando elementos tecnológicos o haciendo uso de elementos tecnológicos. Pero recuerden que parte de la creatividad y de la innovación la participación en cualquiera de los dos escenarios que les he planteado. Deben tener en cuenta también los recursos cognitivos, físicos y sociales. ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Qué estoy consumiendo digitalmente? ¿Qué estoy consumiendo en mi conducta, en mi educación? ¿Estamos preparados para ese desarrollo tecnológico o simplemente estamos dejando que las cosas lleguen por sí solas y no estamos gestionando la misma?
Entonces, las diferentes respuestas de la comunidad, la sociedad, me permite conocer qué se requiere, cómo lo puedo aplicar y cuál sería esa idea creativa o innovadora que puede ser ese momento de eureka que hablamos en esas diapositivas iniciales. La lluvia de idea de participantes me permite también conocer esas necesidades, esos procesos que me pueden aportar. Siempre en la creatividad y la innovación va a estar presente la lluvia de ideas para que ustedes puedan adentrarse en ese mundo y decir, me sirve, no me sirve, o definitivamente esto ya no va. Ténganlo muy presente, por favor. El SENA está desarrollando, nosotros como SENA desarrollamos diferentes procesos, ambientes, infraestructura para ese desarrollo tecnológico. Contamos con tecnoparques, como es el complejo Cazuca, que está focalizado en el desarrollo de la parte de automotriz, de la parte de construcción, siempre innovando. Entonces, el SENA está asociado directamente con estos procesos de creatividad e innovación y va a la vanguardia con la parte tecnológica. No podemos relegarnos a decir, por ejemplo, un programa de diseño de mobiliario, vamos a aprender a hacer bancas. No porque el mercado laboral me está diciendo que ya no pueden ser bancas, sino que tienen que ser sillas de diseñador, que tengan una simbología especial, que tengan uso específico, y todo eso lo vamos pues concatenando en cada una de las situaciones. Ya para finalizar, ustedes deben cerrar con esta frase y hacer la introspección en cada uno de sus espacios, allí donde los están visualizando. Y es la creatividad es cavar más profundo, mirar dos veces, escuchar los olores, escuchar a un gato, tachando nuestros errores. Es entender ese tipo de situaciones que pueden llegar a participar, que en ocasiones dejamos de lado. Entonces, damos más allá de lo básico, como les decía en un principio, también el crear esa revisión, mirar dos veces, escuchar los olores, no es escuchar solamente la bulla, sino ir más allá, desarrollar esa atención plena para poder comprender qué se está necesitando y recuperar esos errores. Porque en ocasiones si nos quitamos, decimos sí, pero yo estoy cumpliendo, o no aceptamos los errores, de los errores también se aprende y desarrollamos procesos creativos e innovadores. Entonces, muchas gracias por su participación, por su disposición. Espero haya sido de total ayuda este espacio desarrollado por la universidad. Me gustaría saber si tiene alguna pregunta, alguna intervención por chat o por micrófono. Estoy presto a atender sus inquietudes. No, otra vez yo, Olga. Olga, ¿cómo Eh, estás? Bien, pues Leonardo, muchas gracias. Todo este tipo de capacitaciones pues que nos brinda la universidad, súper. Y pues yo sí realmente trato de estar mirando, actualizándome, porque pues yo ya tengo 54 años, ya estoy en una generación totalmente diferente y sé que si no me estoy actualizando, pues aún más ya me siento fuera del mercado, a pesar que estoy tratando de estar actualizándome y todo, y no es nada fácil, nada fácil. Ok, listo. Es importante porque mira que estás acudiendo a este tipo de espacios. A veces necesitamos Sí, espacios para tomar conciencia y decir, no lo he visto de esa manera. Y los 54 años que tú mencionas, esos son de experiencia. Y tú tienes experiencia por sobre más personas porque has vivido cosas que otros no han vivido, has tenido acceso a información que ya algunos no tienen y te permite desarrollar procesos creativos para ser innovadora. Entonces, no hay que menospreciar o hacerle tener en cuenta esa información con los 54 años, no, no. Yo estoy vigente en el mercado laboral porque a veces esas barreras mentales son las que nos permiten o nos generan ese bloqueo y esa dificultad. sí, totalmente de acuerdo. Son barreras mentales, muy cierto. Entonces, Leonardo, pues muchas gracias, muy amable. Hola, muchas gracias por tu participación y disposición. No, a ti, mil gracias. Que estés muy bien, gracias. ¿Alguien más? Hola Leonardo, muchísimas gracias por esta introducción, estas enseñanzas, esta motivación para que nosotros continuemos generando ideas, generando creatividad, porque eso es lo que tenemos que hacer. Yo soy mayorcita que mi actual amiga que habló. Yo tengo 60 y pico de años, pero me siento muy vital y tengo tanta información y tanta experiencia que a veces no sé cómo canalizarla. No, Ese es mi problema en este momento. Entonces, porque siempre trabajé y he trabajado independiente, pero ahora todo
se ha modificado de una manera tal y tan rápida que dice uno, bueno, ¿cuál es el camino que debo hacer? ¿Cómo me enfoco? Entonces yo estoy precisamente en este momento mirando a ver cómo me enfoco creativamente. Vale, esto es importante, Gloria. Ya por tu participación en sí, te vas a enfocar cuando presentas esas pruebas de autoevaluación, de tu conocimiento, puedes generar ese ya enfoque puntual frente a las necesidades que demanda el mercado laboral y el mundo. Pues muchas gracias, Gloria, por tu participación. A ti, muchas gracias. Eh, Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Antonio, estoy conectado desde la ciudad de Pasto y qué espectacular charla. Muchísimas gracias. Vale, Jesús, muchas gracias por la participación y por ese elogio muy amable. Y aquí ustedes de la Agencia Pública de Empleo estamos siempre prestos a generar esos espacios que permitan fortalecer sus necesidades de inclusión laboral, de emprendimiento. Estamos prestos desde la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional para fortalecer esas ideas y competencias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Damos por finalizado nuestro espacio y gracias. Gracias, agradecerle a ustedes por la disposición, por ese interés, esa permanencia en querer mejorar cada día más. Y recuerden que ustedes pueden ser más en la medida que ustedes se lo permitan. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Una feliz noche y muchas gracias nuevamente a la universidad por esta invitación y este espacio que nos ha permitido compartir con sus egresados y su comunidad educativa. Muchas gracias, hasta una próxima Muchísimas oportunidad. gracias.